Muy buenas noches. Estamos otra vez aquí en la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz para analizar las perspectivas del sector minero en Bolivia. Vamos a hablar de la situación actual y de qué salidas propondríamos para cambiar esta situación de manera que la minería pueda de verdad convertirse en un motor del desarrollo boliviano. Como les dije, vamos a hablar de la situación actual, de las cooperativas mineras, lo que es la industrialización, la minería del oro, la comibol, el litio, temas cruciales de la minería boliviana. Empezamos mostrando que Bolivia, dentro de la cadena básica de valor de la industrialización minera, se encuentra en los primeros eslabones. Estamos en esta parte de la cadena de valor, lo que hace que la minería no contribuya en la medida de lo que uno espera a la economía nacional, al desarrollo económico y social del país. En estos dos eslabones primeros de la cadena de valor de la minería, no se genera empleo, los excedentes que se generan son mínimos y, por tanto, el efecto multiplicador que tenemos es verdaderamente mínimo. Esto lo podemos ver reflejado también aquí en la matriz insumo-producto del sector minero en nuestro país, donde destaca estos dos números que los tenemos acá abajo. El 72% en valor de los insumos que utiliza la minería es importado y el aporte local es inferior al 28%. Y la mayor parte de este aporte local son servicios. Entonces, por eso, el efecto multiplicador de la minería en realidad se lo transfiere fuera del país. El mundo industrial del norte, sobre todo, utiliza muchos metales. La mayor parte de estos metales provienen de minerales frescos. La proporción del reciclaje de los metales es verdaderamente pequeña, particularmente en los minerales, en los metales que más nos interesan, el estaño, el zinc. De todo el estaño, por ejemplo, que se utiliza en el mundo actualmente, solo el 8% es de material reciclado. El 92% proviene de minerales frescos, que proporcionan países como el nuestro. El 20% del zinc que se utiliza en el mundo ahora proviene de material reciclado y el 80% es de mineral fresco. Y esto se da porque cuando exportamos minerales, los compradores nos hacen pagar a nosotros, países productores, el costo de la extracción del metal. En cambio, cuando se recicla un material, el costo global lo tienen que pagar los que están haciendo el reciclaje. Ese pequeño detalle económico inclina todavía a la demanda de metales a utilizar sobre todo minerales frescos en lugar de reciclar cada vez más. Cuando vendemos minerales concentrados como el zinc, la proporción del valor del zinc que recibimos como pago es verdaderamente pequeña. En algunos casos no llega al 25% del valor. Por eso cuando hablamos de cuánto deja la minería al país, aquí podemos en este cuadro observar que del valor de los minerales exportados, que llega aproximadamente a 4.000 millones de dólares en promedio en los últimos años, el año pasado ha sido mucho más, hemos llegado a casi 4.500 millones de dólares de valor de mineral exportado. Lo que se queda como renta para el país apenas llega al 9% del valor, tomando en cuenta las regalías, los impuestos y las patentes mineras. En el caso del oro, la situación es mucho más complicada todavía.
El año pasado, Bolivia ha visto cómo se ha extraído de sus entrañas 42 toneladas de oro. Esta cifra es récord para la historia de la minería boliviana. Estas 42 toneladas de oro valen en el mercado aproximadamente 2.000 millones de dólares. Lo que ha quedado para el país como renta minera es apenas 50 millones de dólares. Es decir, 1.950 millones de dólares han quedado en los bolsillos de particulares, de personas privadas, y el Estado solamente ha aprovechado 50 millones, es decir, el 2,5%. Esta situación se da porque, aunque la ley minera ha establecido para el oro la alícuota de regalía más alta, 7%, para la plata es 6%, para el estaño, el zinc, el plomo, el bismuto es 5%. En un momento de la historia reciente, el año 2007, se había detectado un gran contrabando de oro boliviano hacia los países vecinos, porque lo que se cobraba como carga fiscal en los países vecinos era menor a este 7% de la regalía. Entonces el gobierno boliviano decidió bajar la regalía a 2,5%, con la condición de que las operaciones fueran en yacimientos marginales y con métodos artesanales. De esta manera, evidentemente, se invirtió el flujo del contrabando y todas estas operaciones que estaban enviando nuestro oro al extranjero empezaron a registrar dentro de nuestro país. Sin embargo, esta medida, dada la debilidad que tenía el Estado para el control de su territorio integral, se volvió en su contra porque poco tiempo después, todo el oro extraído del territorio boliviano ha empezado a declararse como oro extraído de yacimientos marginales, en realidad sin tecnología, con métodos ancestrales o artesanales de recuperación. Y por lo tanto, prácticamente todo el oro que se extrae de Bolivia no paga más que esa regalía de 2,5%, cuando el oro es el metal más fácil de extraer de todos los metales porque ya se encuentra en el nivel de metal en la naturaleza. El estaño se encuentra combinado con el oxígeno, hay que fundir para extraer el estaño. El zinc está combinado con el azufre, hay que fundir para extraer el zinc. Pero el oro ya está como oro metálico y es por lo tanto el más fácil y el que debería pagar más regalía y es el que menos regalía paga. Pero además hay otro elemento. El 98% del oro extraído del territorio boliviano ha sido extraído por cooperativas mineras. Y las cooperativas mineras, como todos sabemos, no pagan impuestos a las utilidades de las empresas, porque son consideradas organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, lo único que deja el oro al país es ese 2,5% de regalía, siendo el principal producto de exportación que tenemos actualmente en Bolivia. Acá podemos ver que otro de los elementos importantes en la producción minera boliviana es el zinc. En volumen es el que más exportamos, aproximadamente como concentrado estamos hablando de 1.200.000 toneladas cada año, con más de 550.000 toneladas finas de zinc, pero en valor es el oro el que toma el primer lugar. Uno de los grandes problemas que tiene la minería boliviana es que precisamente exportamos nuestros minerales como tales, como concentrados de mineral. No les agregamos ningún valor, ni siquiera extraemos el metálico. Y por eso los compradores nos hacen pagar a nosotros el costo de la fundición. Estamos exportando con nuestros concentrados empleo y bienestar. En esta tabla podemos observar que siendo el zinc el principal metal en volumen de exportación de Bolivia, es el que no se transforma en absoluto en nuestro país para obtener el metálico. Todavía el estaño, casi el 100%, se exporta como metálico.
el antimonio también una buena parte como metálico, el bismuto completamente como metálico, pero el más importante de todos, que es el zinc, se exporta como concentrado. La minería necesita, para ser una operación sostenible, de un proceso largo de exploración y de preparación. Desde que se descubre un yacimiento hasta que se lo puede convertir en una operación rentable, normalmente estamos viendo que pasan entre 20 y 25 años. Por eso, lo que no se ha hecho en estos últimos años nos ha de cobrar factura dentro de un tiempo, porque los yacimientos que estamos explotando actualmente, ya sea con cooperativas, empresas privadas o la Comibol, pronto van a agotarse y va a llegarse al final de su vida útil. La minería puede ser minería subterránea, puede ser a cielo abierto, puede ser también una explotación de carácter aluvial, y cuando nos quedamos en el nivel de la minería es cuando el país está transfiriendo su riqueza al extranjero. Uno de los peores negocios que puede hacer un país que tiene materias primas es exportarlas sin agregarles valor, sin pasar a los siguientes eslabones de la cadena de valor del sector. El siguiente eslabón de la cadena es lo que llamamos la metalurgia, con fundiciones, procesos hidrometalúrgicos, electrometalúrgicos, para obtener, a partir de los minerales extraídos, por lo menos el metal. Con estos metales se puede ya pasar a la industria. Sin embargo, es fácil decirlo, no tan fácil concretar este aspecto, porque la industria basada en los metales necesita insumos que Bolivia no produce. Lamentablemente, Bolivia ha quedado muy atrás en el desarrollo de la industria básica. No producimos oxígeno líquido, no producimos ácido nítrico, no producimos carbonato de sodio, no producimos argón, nitrógeno líquido, no producimos lo básico para montar una pequeña industria basada en los metales. Esto, a aquellos audaces que quisieran montar una industria sobre los metales, les obligaría a importar estos insumos y sus productos costarían mucho más que a los productores de otros países, por lo tanto dejarían de ser competitivos. Pero además hay otros elementos que son cruciales en este aspecto. Desde hace aproximadamente 40 años hemos dejado de hacer investigación y de generar tecnología en el campo minero metalúrgico. Es fundamental dar el paso, impulsados, promovidos por el Estado, hacia la investigación, hacia la generación de tecnología, hacia la apropiación de tecnología. Por otra parte, lo hemos visto en el caso del estaño. Cuando hemos querido instalar la fundición que ahora trabaja en Vinto, la oposición extranjera con apoyo interno a la instalación de estas fundiciones ha costado vidas de técnicos, de otras personas que creían firmemente en la necesidad de añadir valor a la exportación de nuestros minerales. Cuando el Estado boliviano decidió instalar plantas para procesar el mineral de zinc dentro del territorio boliviano, y autoridades del gobierno fueron a Corea a buscar apoyo porque la empresa Corea Zinc es una de las más grandes del mundo en procesar minerales de zinc. Cuando se pidió apoyo, las autoridades de Corea dijeron claramente, no, Bolivia no puede tener sus plantas de procesamiento de zinc porque el mineral de zinc que viene de Bolivia para procesarse en estas plantas de Corea generan en Corea 25.000 empleos. ¿Cómo vamos a permitir que se nos arruine esta cadena de valor? Entonces, Bolivia ha intentado durante varios años instalar estas plantas de procesamiento de zinc y esto no funciona. Hace un par de años la Corporación Minera de Bolivia había logrado una alianza con una empresa extranjera que le aportaba una tecnología
importantísima porque era una tecnología integral que le permitía recuperar todos los elementos valiosos del mineral de zinc que se explota en Colquiri, con una tecnología no contaminante, añadiendo valor a cada uno de los elementos, generando además fertilizantes apropiados para el trópico, con lo que se podría reducir la quema de la selva tropical boliviana, además generando insumos para otra industria o para una industria basada en los metales en Bolivia. Cuando ya estaba a punto de funcionar esto, el ministerio se opuso y puso freno en 2 ocasiones de manera extraña a este desarrollo. Es decir, pasar de la minería a la metalurgia y a la industria no es una tarea fácil en nuestro país. No tenemos recursos humanos, la tecnología la hemos dejado atrás, no hacemos investigación acorde a lo que necesitamos y también hay intereses económicos que movemos fuera del país que son capaces de promover acciones dentro del nuestro para frenar este intento de pasar al desarrollo industrial basados en los metales. La minería genera un impacto ambiental brutal. Estas imágenes nos muestran en la zona de los yungas donde explotamos oro, cómo quedan los ríos después de que ha pasado la minería aurífera. Una operación de cielo abierto que hace desaparecer cerros o las fundiciones que contaminan el aire de una manera impresionante. El impacto social también es terrible de la minería. Donde hay actividad minera, prácticamente se transforma la cultura local, se transforma toda la forma de vivir de la gente, porque la minería genera unos ingresos rápidos, es verdad que con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero el impacto social es verdaderamente llamativo y fuerte. Ahora, ¿cómo se puede lograr el mayor provecho de las riquezas minerales que se tienen en un país? Lo más importante de todo quizás es maximizando los excedentes generados por la explotación de los metales. Es decir, cambiar el enfoque de la minería. Actualmente se pide a la minería que genere ingresos. Por lo tanto, la venta de los minerales sin procesar satisface esta demanda porque sin gran esfuerzo tenemos ya transformado nuestro yacimiento en un capital físico, obviamente sujetos a las reglas del comercio internacional de los metales, pero ya tenemos los ingresos. Si el objetivo que se planteara al sector fuera la generación o la maximización de excedentes, entonces estaríamos obligados a pasar de la minería a la metalurgia. Y este paso de la minería a la metalurgia, como mostrado hace un momento, no es un paso sencillo. Se necesita ahí acciones de promoción del Estado, no que el Estado sustituya al actor minero, sino que promueva temas de investigación, de apropiación de tecnología, ¿no?, de incorporación de las comunidades en la toma de decisiones. Otro punto importante es la centralización de la comercialización de los minerales. El 21060 en nuestro país, en 1985, estableció la liberalización de la comercialización de los minerales y metales. Esa determinación nos ha traído una de las mayores desgracias en nuestro país, porque hemos perdido el control de la comercialización de nuestra riqueza mineral. Eso lo podemos ver prácticamente en el caso del oro. No sabemos exactamente con precisión cuánto de oro está saliendo de nuestro país. Cuando comparamos los registros en la aduana con los registros que tiene el Senarecom en el Ministerio de Minería, no hay una coincidencia. Ahí vemos que hay algo extraño que está ocurriendo que se debe justamente a esta liberalización de la comercialización. Las cooperativas no venden el mineral en conjunto, cada uno de los socios puede vender por su cuenta y esta situación hace perder el control porque estamos hablando de decenas de miles de cooperativistas que pueden vender por su cuenta. Ahora, también es importante que el Estado tome determinaciones importantes sobre qué minerales pueden ser
explotados. Si pudiéramos explotar solamente aquellos que podemos transformarlos en metales por lo menos, pues ya sería distinto, ya no perderíamos una buena parte del valor de nuestros minerales en el proceso de la comercialización. También debemos trabajar en la transformación metálica, pero sin impacto ambiental. Las fundiciones son plantas que contaminan tremendamente el aire, contaminan el suelo, contaminan el agua. Entonces, ya hay tecnologías que son capaces de procesar nuestros metales sin necesidad de estar contaminando en esa magnitud nuestro medio ambiente. Otro punto importantísimo. Hemos visto en la matriz insumo-producto del sector minero que el aporte local no llega al 28%. Y eso es porque tenemos que importar la mayor parte de los insumos. Lo que debería hacer el Estado es promover la fábrica de los insumos dentro de nuestro país. Y esto no es algo fuera de lugar. Los insumos son productos químicos, maquinarias, repuestos. Antes del cierre de operaciones de la Comibol desde el 1985, la Comibol fabricaba prácticamente todos sus repuestos en la fundición de Catavi, en la fundición de acero también que teníamos en Pulacayo. Se llevaban a cabo procesos de fabricación de los repuestos y también ya de maquinarias terminadas. Actualmente tenemos en la ciudad del Alto una industria que fabrica los insumos de minería, maquinaria minera, pero en pequeña dimensión. Esto tendría que incrementarse para que todos los insumos que requiere el país fueran fabricados dentro del país. De modo que invirtamos ese factor de la matriz insumo-producto y el 80% sea el aporte local y solamente estemos importando el 20% o menos si es posible. Y después pasar de la metalurgia a la industria. Eso quiere decir ya verdaderamente agregar valor. Con este paso, incrementamos el tamaño de la torta para repartirnos entre todos. Cuando nos quedamos en los primeros eslabones, solamente en la minería, el tamaño de la torta es pequeño y repartirnos a un pequeño pedacito, pues nos deja insatisfechos a todos. En cambio, cuando pasamos a la adición de valor verdadera, que podríamos hacerla con el litio, el proyecto de litio es algo de lo que vamos a mencionar dentro de un momento algunos aspectos fundamentales, nos ha hecho ilusionar durante varios años con que podíamos dar el salto hacia la industrialización de nuestra materia prima. Otro elemento metálico que podríamos industrializar es el indio. Somos, en los registros estadísticos internacionales, el cuarto productor mundial de indio. ¿En qué se usa este metal? Prácticamente todas las pantallas táctiles de nuestras computadoras, celulares, tabletas, todas esas pantallas están hechas de una aleación de óxidos de indio y estaño. Tenemos estaño, tenemos indio, podríamos dar un salto en este sentido. Hemos intentado fabricar acero con el hierro del mutún, pero hemos fracasado en el intento ya varias veces. La última experiencia que hemos tenido con la Jindal ha marcado a nuestro país porque habíamos pensado en que podíamos estar exportando 2.700.000 toneladas de acero, ¿no? con valor agregado, pero hemos quedado frustrados y a medio camino. Producimos estaño metálico. Tenemos cobre metálico también producido en Corocoro. ¿Por qué no combinarlos para fabricar bronce? El bronce tiene mucho más valor que el estaño suelto o que el cobre suelto, o que los dos juntos. Y con este bronce podríamos fabricar algunas piezas, algunos repuestos, podríamos fabricar, aunque sea llaves solamente, campanas o bujes o pernos, ¿no? que se demandan tanto en la pequeña industria nacional. El zinc. La industrialización del zinc es algo que podría transformar nuestra realidad, porque es el principal elemento de
de exportación en volumen y el que menos valor nos deja también porque nos hacen descuentos gigantescos cuando comercializamos como mineral. Y el zinc se lo puede industrializar para transformarlo en insumos de la agricultura, en insumos de medicina, también en procesos de galvanización o algo así que no es nada del otro mundo. La industrialización del zinc se viene haciendo desde hace cientos de años en otros países. Con la plata que tenemos también podríamos dar un salto para fabricar de manera industrial ya joyas. Podríamos añadir con eso un gran valor a nuestra plata, que es uno de los principales elementos de nuestra exportación. Obviamente todo esto tiene que hacerse respetando las normas ambientales, cualificando la participación de las comunidades. De otra manera, esta transformación sería insostenible. El tema del oro, que es uno de los grandes problemas de la minería boliviana, por lo que hemos mostrado hace un momento, el año pasado Bolivia ha exportado prácticamente 2.000 millones de dólares de oro y ha recibido solamente 50 millones de dólares para el Estado. Uno de los factores es la regalía diferenciada. Nos proponemos que haya una regalía única, que no haya escalas de las alícuotas de la regalía dentro de un solo metal. Igual que para el estaño 5%, para la plata 6%, para el oro también debería ser una regalía única. Luego, la comercialización del oro debería estar centralizada. Actualmente hay varias comercializadoras que rescatan el oro de las cooperativas y negocian y venden en nombre del Estado boliviano al mejor comprador. Desde hace 3 años prácticamente toda la producción de oro de Bolivia se exporta a la India. Y también incorporar un control social y un control del uso del mercurio. El mercurio es el principal insumo que utilizamos para extraer el oro en las minas o en los yacimientos aluviales que tenemos en el país. Un informe de un estudio que ha encargado el Ministerio de Minería el año pasado ha mostrado que Bolivia en un año, el año 2018, había importado 210 toneladas de mercurio. Una gran parte de esta importación ha sido destinada a la explotación del oro. El consumo del mercurio en minería nos coloca en Sudamérica en el tercer lugar después de Colombia y Perú. Este mercurio que se utiliza en la explotación del oro es un elemento de contaminación muy grave para las personas, para los animales, para el ecosistema en general. Y es una contaminación que no se elimina fácilmente, se arrastra a lo largo de los ríos y dura muchísimo tiempo dañando la salud de todo el sistema y particularmente de las personas que operan con el mercurio para la explotación del oro. En la industrialización del zinc es llamativa la tecnología que la Congola ha intentado poner en marcha hace un par de años, porque es un proyecto integral. Es una tecnología que trabaja con hidrometalurgia, no es una fundición, se disuelve el mineral y se recupera en esta solución todos los elementos acompañantes del zinc. Se recupera el indio, se recupera la plata, el estaño, el oro, todos aquellos elementos por los cuales hay un castigo en la comercialización y son elementos valiosos, esta tecnología los recupera y además es una tecnología relativamente barata. La instalación de una planta para procesar toda la producción de Colquiri no costaba más de 40 millones de dólares y el incremento en los ingresos de Colquiri se multiplicaba de tal manera que el zinc, que ahora es un mineral subalterno respecto al estaño, se convertía en el principal mineral. Además, generaba esta tecnología fertilizantes adecuados para los suelos del trópico boliviano, con lo cual podría minimizarse o disminuirse al menos la quema de los bosques tropicales que tenemos en Santa Cruz, en el Beni. Además, también
generaba sus propios insumos y en una cantidad suficiente para su propio consumo, pero también para poder transferir estos insumos como ácido nítrico, oxígeno líquido, nitrógeno líquido, argón, a cualquier proyecto industrial que quisiera desarrollarse en el país. Esta integralidad de este proyecto era muy llamativa y obviamente ha tocado intereses que han impedido su instalación, pero es un aspecto sobre el que deberíamos trabajar como país. En cuanto a la industrialización del litio, el año pasado, a fines del año pasado, hemos visto una interrupción abrupta del proceso que estábamos viviendo ya durante varios años, más de 10 años, para llegar a una industrialización del litio. Se pasó una primera fase, una segunda fase, estábamos por ingresar a una tercera fase en nuestra asociación con una empresa alemana. Sin embargo, ha habido varios factores que han impedido la continuidad de este proceso, de este proyecto. Una de las más importantes es que las decisiones sobre este proyecto se separaron de las bases de la gente misma y se empezaron a tomar directamente en un grupo pequeño del gobierno. Ya no había consultas a las comunidades, a las universidades, a los comités cívicos, las decisiones se las tomaba directamente arriba. Y esta separación es uno de los factores principales por los cuales el proyecto no ha progresado y prácticamente se ha quedado a medio camino. Es importante que como país definamos a dónde queremos ir con la industrialización del litio. ¿Cómo podemos hacer que este recurso natural tan importante para nuestro país se transforme en desarrollo local, regional, nacional? Las baterías de litio no son los únicos productos que se pueden fabricar a partir del litio. Tenemos productos medicinales, tenemos productos en la fabricación de vidrios, en la fabricación de aislantes. Hay muchísimos usos del litio. Y un aspecto que debemos tomar en cuenta para este análisis es que el litio no es como el oro o el indio, un elemento raro que hay en ciertos lugares del mundo. No, el litio es un elemento que hay en todas partes. En todos los océanos hay litio. Están encontrándose en varios países en los meses pasados, en los años pasados, yacimientos muy buenos de litio. Entonces, no somos los exclusivos propietarios de esta riqueza, pero eso sí, en nuestro salar hay una cantidad inmensa de litio, aunque nuestro salar de Uyuni tiene muchas desventajas respecto a yacimientos similares en países vecinos. Uno de los factores más negativos es la gran presencia de magnesio respecto al litio, que obstaculiza y encarece los procesos para obtener un litio de alta calidad. Por otro lado, también el cambio climático ha hecho que el proceso de evaporación en las piscinas se convierta en un proceso poco eficiente porque ya la cantidad de lluvia que hay en la región es muy grande y es sobre todo muchísimo más grande que la que se da en países vecinos como Chile, en el desierto de Atacama, donde prácticamente no llueve nunca, ¿no? En cambio, en nuestro país esta es una desventaja. Y por otro lado también hemos visto que para transformar una materia prima en un elemento industrial, necesitamos pues industria básica, necesitamos tecnología, necesitamos investigación, necesitamos recursos humanos calificados y también no afectar a intereses extranjeros. Nuestra posición como país es tremendamente desventajosa al respecto. Si quisiéramos fabricar baterías de litio, no más del 5% de la batería es el litio. El 95% tendríamos que importar. Por lo tanto, seríamos poco competitivos en el mercado y hay que pensar muy bien qué esperamos del litio, a dónde queremos ir y cómo haríamos para transformar esta inmensa riqueza en algo que sea desarrollo para nuestro país. En síntesis, lo que tenemos en nuestro país como minería
en este momento es sobre todo una serie de obstáculos que deben ser salvados con un rol importante del Estado, que en los últimos años había cedido el protagonismo al sector privado. Cooperativas y empresas tomaban las decisiones en Bolivia sobre la minería. El Estado había perdido su potestad. Tiene que recuperar su potestad para incentivar la investigación, la apropiación de tecnología. Tiene que promover la fabricación de insumos dentro del país. Tiene que promover la industrialización. El Estado no tiene que meterse en todo esto directamente, pero tiene que ser el promotor, tiene que sentar las condiciones para que se den estas situaciones. Si es que el Estado decidiera todavía no pasar a la etapa de adición de valor y quedarse en el sector minero, es fundamental que el Estado ahí trabaje en la fabricación, promoviendo la fabricación de los insumos dentro de nuestro país, tanto reactivos químicos como maquinarias y equipos. Pero lo ideal es pasar por lo menos a la metalurgia y mejor todavía si pasamos de la metalurgia a la industria añadiendo de verdad valor. Pero para eso el Estado tiene un papel fundamental, la empresa privada tiene otro y las comunidades, las bases son las que tienen que aportar con sus decisiones, con sus opiniones, con sus proyectos de desarrollo para que la minería se transforme realmente en un motor y no sea un freno como hasta ahora para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.